Desconectamos el cable que conecta la PC a la red domiciliaria. Sacamos los tornillos que fijan la tapa del gabinete. La retiramos y veremos la fuente de alimentación. Desenchufamos los conectores de salida de la fuente y retiramos los tornillos que la sujetan a la PC. Sacamos los tornillos y retiramos el gabinete metálico de la fuente. Retiramos los tornillos que fijan el ventilador o cooler y cortamos los cables de alimentación. Así, podemos probar su funcionamiento con otra fuente. Para desmontar la placa o circuito impreso, deberemos retirar los tornillos que la sujetan al chasis metálico. De esta forma, tenemos a mano todos los componentes para realizar comprobaciones en frío, es decir, con la fuente desconectada. En una rápida revisión óptica, ubicamos el fusible sobre la plaqueta de circuito impreso, con el téster en su función de medir continuidad, o en la escala de más baja resistencia, verificamos el estado del fusible, conectamos la fuente a la alimentación de red y probamos el nuevo fusible, dejando un rato la fuente encendida. Es conveniente, antes de encender la fuente, conectarle alguna carga, como por ejemplo un disco rígido en desuso. Si la fuente es ATX, para encenderla puenteamos el cable verde del pin 14 con uno de los negros. Para verificar los 5 volts, conectamos la punta positiva del téster en el cable rojo. En el cable amarillo medimos los 12 volts. En el cable naranja medimos 3.3 volts. En el cable blanco medimos menos 5 volts. En el cable azul medimos menos 12 volts. En el cable plateado medimos los 5 volts de standby. Por último, si todas las tensiones están estabilizadas, en el cable gris deberemos medir 5 volts. En las fuentes AT, los cables deben arrojar la misma tensión que en las ATX, salvo en el cable naranja, que tendremos 5 volts. Sacamos los tornillos y retiramos la tapa metálica de la fuente. Retiramos los tornillos que fijan el ventilador, cooler, y desconectamos sus cables de alimentación. Seguidamente observamos los tornillos de fijación de la plaqueta de circuito impreso y desmontamos la placa. Procedemos a revisar la placa de circuito impreso buscando falsos contactos, soldaduras defectuosas, pistas rajadas o fundidas. Si fuera necesario para mejorar la visión, limpiamos la placa con alcohol isopropílico y un cepillo de cerdas duras. Una buena inspección óptica es fundamental para comenzar un acertado diagnóstico en la reparación. Desconectamos y desarmamos la fuente de alimentación hasta tener la placa de circuito impreso disponible para desoldar componentes. Ubicamos el puente rectificador en el circuito primario de la fuente conmutada y con la ayuda de una resistencia de bajo valor, unos 100 ohms 2 watts, con el téster en la posición para medir diodos, chequeamos los 4 diodos del puente. La próxima verificación la hacemos en el capacitor electrolítico grande, asociado al puente. Con el mismo téster en una escala media del ómetro, comprobamos que no esté en corto y que pueda cargarse con las pilas internas del téster. Por último, revisamos el fusible, pistas del circuito impreso y resistencias asociadas al primario. Visualizamos la ubicación del o los transistores de conmutación cerca del transformador de salida y conectados al circuito primario del mismo. Antes de proceder a desoldar, verificamos posibles falsos contactos o fallas en las soldaduras de sus patitas. También observamos cuidadosamente que tengan un buen contacto con la superficie del disipador. Si se trata de transistores de juntura, podemos medirlos con precisión utilizando el téster en la función para comprobar diodos. Además de medir los transistores, en esta zona verificamos el estado de diodos y resistencias asociadas. Desconectamos y desarmamos la fuente de alimentación hasta tener la placa de circuito impreso disponible para desoldar componentes. Con el téster en la escala más baja del ómetro, comprobamos continuidad en todas las ramas del bobinado primario. Posteriormente hacemos la misma verificación en todas las ramas del bobinado secundario.